de los estados mentales que habla la Biblia, de las cuales mencionamos la semana pasada, si alguien pudiera mencionar una de ellas y expresar, ¿verdad? Y decir de qué, ¿verdad? Lo que entiende acerca de los 7 diferentes estados mentales que menciona la Biblia. Mente carnal, corrompida, entenebrecida, vana, cauterizada, reprobada y dañada. Y ¿verdad? ¿Qué significa tener una mente entenebrecida? Que está totalmente escasa del conocimiento de Dios. Una mente escasa, en tinieblas. Está la mente carnal que continuamente está pensando en las cosas de la carne. La mente corrompida, que es la mente que todo para esa persona es impuro, es inmoral, ¿verdad? Y estuvimos hablando de esos 7 estados mentales que menciona la Biblia, ya que el mundo tiene una perspectiva diferente a la palabra de Dios. Tenemos que entender, ¿verdad?, que el mundo está bajo un sistema diferente a lo que es la iglesia de Jesucristo. Nosotros, ¿verdad? Bíblicamente, la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que pertenecemos a un reino, somos del reino de Jesucristo. El libro de Efesios y Colosenses dice que hemos sido trasladados de las tinieblas al reino del Hijo de Dios Jesucristo. Y el mundo tiene su manera de cómo lidiar o tratar las cosas que suceden en el mundo, pero la iglesia, ¿verdad? Bíblicamente tiene la palabra de Dios como guía, el Espíritu Santo, para poder lidiar con estos problemas físicos, mentales, que todo ser humano lucha, ¿verdad? Tenemos una naturaleza caída por causa del pecado. El pecado corrompió lo que Dios llamó bueno. Dios nunca creó nada malo. Todo lo que Dios creó, lo creó bueno. Y, ¿verdad?, el pecado lo corrompió. Y hay ejemplos en la Biblia de hombres que enfrentaron episodios de ataques mentales, como por ejemplo el profeta Elías. Mucha gente, ¿verdad?, predica de esta historia y habla de la depresión de Elías, pero sucedió algo en la vida de Elías que lo llevó a ese estado depresivo. Número uno, era el único que estaba, de todos los profetas que Dios tenía, habían 7,000 que Dios había reservado, pero él era el profeta que Dios había escogido para enfrentar al rey Acab y su esposa Jezabel, que habían corrompido a la nación de Israel. No solamente eso, Elías también fue el hombre que arregló el altar, ¿verdad? Él arregló ese altar arruinado, del cual, ¿verdad?, por medio del altar era que se ofrecían los sacrificios a Dios. Pero también fue el hombre que, imagínense, después que arregló el altar y clamó para que descendiera fuego del cielo, decapitó a 850 profetas. Imagínense un solo hombre decapitando a 850 profetas, ¿verdad? Eso trae un desgaste físico y aparte de eso recibe una amenaza de Jezabel de muerte. Entonces, esto lo llevó a él a un episodio depresivo donde se encerró en una cueva. Estaba desgastado, estaba cansado físicamente. Estoy seguro que en esa cueva hubieron batallas mentales al punto de que él mismo le pidió a Dios, quítame la vida, ¿verdad? Y estos temas son muy importantes. La semana pasada, ¿verdad?, la hermana Yashira también y otros estuvieron de acuerdo de que son temas que se consideran tabú, que no se hablan en las iglesias porque, ¿verdad?, Dios no se puede cuestionar o ese tema hay que dejarlo quieto, pero no, son temas que son importantes porque personalmente todos aquí no sabemos, ¿verdad?, lo que el prójimo está experimentando, está viviendo en su vida personal, que aunque por fuera pueda aparentar felicidad, gozo, pero no sabemos lo que está sucediendo en su mente, en su corazón, y es importante saber de que no estamos solos, que como cuerpo de Cristo tenemos ayuda.
tenemos gente capacitada, Ujú. no solamente espiritualmente, también Dios le ha dado herramientas. eh, Creo fielmente, ¿verdad?, de que lo que es la psicología, la psiquiatría, son herramientas que Dios le ha dado al hombre para lidiar con estos problemas mentales, físicos que el ser humano experimenta. Pero también la Biblia nos enseña a nosotros cómo nosotros podemos lidiar con estos problemas mentales, estos ataques, ¿verdad?, mentales, lo que es la depresión, el suicidio, lo que es la ansiedad, el pánico, diferentes, ¿verdad?, experiencias que pasa el ser humano. La Biblia también nos da a nosotros herramientas de cómo poder nosotros lidiar con estas cosas. El apóstol Pablo, en la carta a primera y segunda de Corintios, el apóstol Pablo, estas dos cartas son muy importantes porque son dos cartas donde él habla de tres diferentes tipos de personas. Él habla, vamos a primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Voy a leer rápidamente del versículo 11 en adelante. Primera de Corintios, perdón, capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, la cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí está, ¿verdad?, el punto clave que queremos hablar en esta noche. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para eso son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y esto es un punto muy importante, más nosotros tenemos la mente de Cristo. El capítulo 3 de ese mismo, de Primera Corintios, Pablo menciona otra palabra. En el versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. En estos dos capítulos, el apóstol Pablo da una descripción de tres diferentes hombres. Está el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Esos son tres diferentes tipos de hombre que menciona el apóstol Pablo. El natural es el hombre que se considera como el hombre almático. Es el hombre que es dirigido por sus emociones, por sus sentimientos, y es el hombre que está en Adán. Y como él está en Adán, está en muerte. Y estando en Adán, pues el hombre natural está ajeno de la vida de Dios, es rebelde a todo lo que tiene que ver con Dios, tiene su mente corrompida, entenebrecida, es un hombre que no puede amar, que no puede perdonar, porque, ¿verdad?, es el hombre natural. Por eso que el hombre natural y el hombre natural se le hace difícil entender las cosas espirituales. A un hombre natural que nunca ha conocido de Dios, se le hace difícil entender cómo es posible que nosotros perdonamos a los que nos hacen daño, a los que nos ofenden o nos hacen algo que para el hombre natural es, no, yo me voy a vengar, voy a tomar venganzas en mis manos. El hombre natural no puede entender que el hombre espiritual, dice la Biblia, que tiene que amar a su enemigo, Mm. tiene que perdonar, tiene que, ¿verdad? Eso para el hombre natural es locura porque él está ajeno completamente de lo que es Dios, no conoce a Dios. Mas, sin embargo, el hombre carnal es el hombre, ¿verdad? El hombre, ¿verdad? El hombre natural, 1 Corintios 2:14, sigue el modelo de Adán y rechaza las cosas de Dios. Pero el hombre espiritual
1 Corintios 2:15, conoce las cosas de Dios y se esfuerza por pensar, vivir según el Espíritu. Pero, ¿verdad? El hombre espiritual lo vamos a dejar por un momento a un lado, porque quiero hablar un poco acerca del hombre carnal. El hombre carnal, el que el apóstol Pablo describe en capítulo 3 de 1 Corintios, del 1 al 3, es el hombre que conoce las cosas de Dios, pero en algunos aspectos significativos no camina en el espíritu, sino que se caracteriza por la carne. El hombre carnal es el hombre que ha nacido de nuevo, que conoce de Dios, pero que participa de las dos naturalezas. Ese es el tibio. Ese es el tibio, el que un día, ¿verdad? Está 6 meses en el fuego, como decimos. Ese es el que en un tiempo está con una relación profunda con el Señor, pero cualquier cosita lo mueve de su fe, de su fundamento ¿verdad? Cae en las obras de la carne. Y eso es lo que Pablo llama al hombre carnal. Por eso que, qué interesante, el apóstol Pablo fue un padre apostólico bien sabio. Era un hombre lleno del Espíritu que verdaderamente conoció lo que es la vida en el Espíritu. Y si usted se da de cuenta cómo él comienza la carta en Primera de Corintios, ¿verdad? Él no comienza diciéndole, ustedes charlatanes, sinvergüenzas, que están haciendo las cosas mal. No, él comienza llamándolos hijitos y le dice, santos de Dios, llamados a ser santos. Los llama hijos a personas que están actuando de una manera que no es como la nueva creación, el nuevo hombre. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo toma su tiempo como un padre apostólico en cuidado a una congregación que estaba teniendo estas dificultades y les da un consejo espiritual de cómo lidiar con todas estas cosas. Por eso, si usted se da de cuenta, en la primera y segunda carta de Corintios se menciona las dos humanidades, a la humanidad de Adán y la humanidad de Cristo. También se menciona el ministerio de muerte y se menciona el ministerio de reconciliación. Cuando usted lee la carta a los Corintios, se da de cuenta, ¿verdad?, que el apóstol Pablo hace un contraste entre lo que es estar en Adán y estar en Cristo, pero él habla de la solución. Él nos da una solución en esta carta, y es que la solución a todo eso es la cruz. Él pone la cruz entre Adán y Cristo. Él pone la cruz entre el ministerio de muerte y el ministerio de reconciliación. ¿Verdad? Que la cruz representa crucifixión, que hay que crucificar, sacrificar, morir a ese hombre adámico, a ese hombre almático y comenzar a vivir el espíritu vivificante, que es Cristo ¿verdad? El que provee ese espíritu vivificante. Cristo es el representante de la nueva naturaleza, de la nueva humanidad, y Adán es el representante de la humanidad caída. Y eso es lo que vemos, ¿verdad?, en la carta de primera y segunda de Corintios, de los efectos, la conducta y las acciones de lo que es el hombre espiritual y el hombre natural y carnal. Nosotros que somos espirituales, lo que estamos en el espíritu, lo que estamos en Cristo, lo que la vida de Dios se revela y se manifiesta en nosotros, Pablo nos da un consejo en Romanos, alguien que me lea Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, el versículo 2. Ya lo tengo. No os amoldáis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Amén. Pero cuando escuchamos la palabra transformar, aquí el apóstol Pablo dice, ¿verdad? No os conforméis a este siglo. Sabemos que cuando habla de siglo, eh, ahí el apóstol Pablo estaba hablando, esa palabra siglo habla del sistema del mundo,
pero ahí Pablo hablaba de lo que sucedía en aquel entonces. Puede que Pablo vivió en ese primer siglo en el Medio Oriente y sabemos, ¿verdad?, que ese territorio que se conoce como Palestina, que es Israel, donde está Israel, Jerusalén, ese territorio siempre fue conquistado por diferentes naciones. Y cada nación que conquistaba dejaba su cultura, dejaba su forma de pensar, su política, su religión, dejaba, ¿verdad?, sus prácticas que afectaban lo que Israel era. Israel era un pueblo escogido por Dios con una cultura diferente, con un pensar diferente. Mas, sin embargo, cuando estas naciones conquistaban y ellos terminaban siendo conquistados, quedaban atrapados en las culturas de estas naciones. Por eso que cuando Pablo le dice a ellos, no conforme a este siglo, está hablando, ¿verdad?, de esa cultura grecorromana, gente idólatra, gente inmoral, que no tenían, eran paganos, que no tenían, ¿verdad? Los judíos eran más éticos, ellos tenían más ética, más moral, por la ley de Dios, por la ley de Moisés, por las escrituras, ellos tenían más ese conocimiento, pero los grecorromanos no tenían ese orden en su vida, eran personas que practicaban toda clase de pecado, idolatría y todas estas cosas. Mucha gente fueron arrastrados por estas prácticas, mas sin embargo, ahora en el nuevo pacto, en la nueva creación, el apóstol Pablo dice que seamos transformados, porque aunque estamos en Cristo eh, y en Él hemos sido perfeccionados y santificados, pero en Cristo es una obra progresiva. Sea, todos los días tenemos que ser transformados. Todos los días tenemos que renovar nuestra mente. Todos los días, cuando nos levantamos, tenemos que, ¿verdad? Está ese proceso hasta el día del Señor, como dice Tesalonicense, que seremos perfeccionados hasta el día del Señor, que ahí está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Mientras nosotros esperamos a Cristo, esperamos su segunda venida, esperamos el arrebatamiento de la iglesia. Todos los días nuestra mente tiene que ser transformada. ¿Y qué significa esa palabra transformar? En el griego se dice metamorfo, que significa cambiar a otra forma. Así como Cristo Jesús se transfiguró en Mateo 17:2, esa transfiguración, Cristo mostró un cambio de vida. Él se manifestó en su gloria. O sea, Cristo hubo un cambio completo en carácter y conducta. Pedro, Juan y Jacobo no estaban acostumbrados a ver a Cristo en ese cambio cuando Él se transfiguró. Por eso que el llamado a nosotros, la iglesia, no es imitar a Jesús, no es el modelo de la iglesia, es el Cristo resucitado. ¿Verdad? Cuando digo Jesús, estoy hablando del Jesús humano que vivió una vida judía, que en él hubo raíces hebraicas, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de imitar a Jesús, no está hablando de que nos vamos a poner el talí, nos vamos a poner, ¿verdad?, el manto, vamos a hacer las prácticas que practican los judíos hasta el día de hoy. No es ese Jesús que la Biblia habla, es el Cristo resucitado. Ese es el que nosotros tenemos que imitar. Esa es la vida que nosotros tenemos que manifestar en nuestra conducta y nuestro carácter, ¿verdad? Hay personas que piensan, ¿verdad?, que eh, imitando al Jesús histórico que se manifestó en carne y manifestó esas raíces hebraicas porque era el propósito, nació, ahí la dice en Gálatas 4 que él nació de mujer y nació bajo la ley. Era el propósito de Dios, dice, para redimir a los que estaban bajo la ley. Pero ahora nosotros imitamos a Jesucristo, al Cristo resucitado. Esa es la vida que nosotros tenemos que emular, imitar. Y Él tiene que manifestarse. Ahora Cristo se manifiesta en nosotros. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos, ¿verdad?, manifestar esa vida. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer, porque nosotros de nuestra propia fuerza, de nuestra propia voluntad humana, no vamos a perdonar, no vamos a amar como dice la palabra, no vamos a perdonar como dice la palabra, no vamos a hacer las cosas espirituales como lo manda la palabra. Por eso es importante, se necesita la vida de Dios
para que podamos nosotros manifestar esa espiritualidad, la vida del Espíritu. Por eso que la mente tiene que ser transformada. Y si usted se da cuenta, dice, si no transformados, que quiere decir, ¿verdad? Que esto es algo progresivo y continuamente hasta el día del Señor, por medio de la renovación. La palabra renovar en griego se dice anakainoisis, que significa un efecto transformador sobre la vida, ajuste de lo moral y visión espiritual y pensamiento de la mente de Dios. Si usted se da de cuenta, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 2:16, él dice que nosotros, él no dice yo tengo la mente de Cristo, él dice nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Porque el que tiene la mente de Cristo es el cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Ahora, individualmente nosotros podemos manifestar algo de la mente de Cristo, pero la mente de Cristo solo el cuerpo la puede tener, ¿verdad? Y nosotros renovamos nuestra mente por medio de la palabra de Dios, por medio de esa intimidad, esa comunicación con Dios, caminando en el Espíritu, pero es una renovación continua. Imagínense, desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos, el enemigo busca la manera de cómo alimentar los deseos de la carne, lo que vemos en la televisión, lo que escuchamos, ¿verdad? Estos son como las puertas, los ojos, los oídos, son entradas, ¿verdad? Que el enemigo busca cómo entrar para alimentar ese hombre caído, pero, ¿verdad? Nuestra responsabilidad es mantener a ese hombre caído crucificado en la cruz para que la vida de Cristo siga manifestándose en nosotros. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad? Que tenemos que transformar nuestra mente y tenemos que renovarla. Alguien que me lea Efesios 4:23. Y alguien que me lea 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ese es Efesios 4:23, ¿verdad? Y 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay una palabra que menciona el apóstol Pablo aquí, es la palabra destrucción. Y esa palabra en griego se dice kataireo o katairesis, que significa alar hacia abajo con fuerza. En otras palabras, nosotros, cuando vamos al Antiguo Testamento y Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esa palabra, esfuérzate, lo que Dios le estaba diciendo a Josué era, obliga a tu carne a hacer lo que ella no quiere hacer. Y esa es la misma palabra que se usa de destrucción. Nosotros tenemos que alar hacia abajo con fuerza, someter esta carne y esta mente caída a, ¿verdad? A la voluntad y a la mente de Cristo, a la obediencia de Cristo, porque, ¿verdad? Es una naturaleza revelada totalmente contra la ley de Dios y contra la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos da el perfecto ejemplo en Gálatas 5, donde dice, ¿verdad? La lucha que hay entre la carne y el espíritu, y se oponen entre sí. Y esto es una lucha continua. Hay personas, ¿verdad? Que el apóstol Pablo habla en Colosenses de las personas que se abstenían de ciertas prácticas, de ciertas comidas, porque ellos pensaban que abstenerse de ciertas prácticas y ciertas comidas, ellos iban a poder vencer los apetitos de la carne, mas sin embargo Pablo dijo, esto no ayuda, ¿verdad? Eso no ayuda, ni las lunas nuevas, ni las fiestas, ni las ceremonias, ni abstenerse de estas cosas te ayuda con los apetitos de la carne.
Pablo dijo, la carne hay que matarla, hay que crucificarla. Ese Adán, todos los días tenemos que darle muerte a esa carne. ¿Cómo lo hacemos? Transformando la mente, renovando la mente y que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. ¿Alguien quiere? Bueno, sí, es importante que eh, starve, how do we say? We starve our flesh Ujú, and we feed our spirit. Es como en direcciones Respuestas. opuestas ujú. que tenemos que destruir la carne mientras edificamos el espíritu, ¿no? Que eh, huimos en la de hombres, la conferencia de hombres, Ujú. que quería comer chocolate, Ujú. que después de y su hija tenía una alergia, ¿no? Esta fue, y, y por eso dejó de comer chocolate. Ujú. Pero le gustó comer chocolate, pero después de semanas no tenía esta appetite, esta Apetito. apetito para comer chocolate, porque ha, eh, ha matado este gusto para el chocolate. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo con la manera en cómo creemos, que creemos en las cosas buenas y no en las cosas carnales, ¿no? Y para que, para que como naturalmente vamos a buscar primeramente las cosas buenas, ¿no? Cuando abrimos la nevera, buscamos la manzana en vez de donetes, por ejemplo. Ven, ¿alguien más quisiera? Tuve una experiencia en el espiritual cuando ¿verdad? Porque a veces para que veas que humanamente podemos someter nuestra carne, Ujú. no solamente tiene que haber un poder sobrenatural. Hay cosas que nos toca a nosotros trabajar. Incluso que la fe de un hombre es muerta. Hay cosas que Dios puede hacer, pero hay cosas que nos tocan a nosotros. Y es fácil decir, Señor, sáname de esto, pero ¿qué tú vas a hacer para cuidar tu cuerpo? ¿Qué tú vas a hacer para cambiar lo que está dañando? Dios te dio esto. Y cuando yo estaba embarazada de Ezequiel, para la lecta, tuve la diabetes gestacional. Y cuando me llegó Ezequiel, pensé que eso era solo en uno, y me voy y como. Empecé a comer normal. Entonces yo estaba en 124, en 2 semanas estaba en 128, me vine para Estados Unidos y eso fue cuando voy a hacerme los análisis, ya tenía el azúcar un poco alta. Y yo creo que para la leca fue distinto, fueron 9 años anteriores, y yo simplemente, para todo lo que es uno en el humano, yo lo tomé, ok, que me ponga el medicamento y sigo andando, ya yo estaba una mujer, ¿verdad? 35 años, ya era distinto. Y yo dije, yo tengo que tomar el control. Yo dije, aquí yo tengo que hacer algo porque mi cuerpo es templo de espíritu y el bebé puede sufrir, podía perder al bebé. Y en aquel entonces yo hice un esfuerzo de comenzar a romper con hábitos. Y en el mundo natural nos va a tocar romper con hábitos. La misma palabra dice, todo es lícito, mas no todo me conviene. ¿Qué yo voy a hacer por mi parte para romper con unos hábitos? Y aquello me tocó a mí, no era fácil, Señor, quítame esta diabetes estacional, pasa de mí esta copa. Es fácil depender todo de Dios, pero nos toca a nosotros una parte y es someter la carne. Y yo me acuerdo que comencé dejando los carbohidratos. Cuando llegó al cabo de un año, a mí me ponían los bizcochos, que eso era mi pasión, bizcocho, todo, lo dulce estaba y no me apetecía. Ya que ellos se me había ido el deseo por eso. Nosotros como cristianos tenemos que entrenar
nuestro cuerpo y nuestros deseos. Y nosotros como cristianos tenemos la autoridad del Señor de hacerlo. Y si nos falta la autoridad, ¿verdad? Para nosotros mismos controlarlo, ¿qué dice la palabra? Que vayan en los secretos, que vayan y ayunen. Es más, te da una herramienta, el ayuno, que te ayuda a romper con tu propia concupiscencia. O sea que Dios sabe que nos iba a hacer fácil, sabía que nos iba a costar, pero al mismo tiempo nos dio a Jesús, que nos demostró cómo Él sometió su carne, aun cuando su deseo, ¿verdad?, hubiera sido su calor. Quiere decir, ¿verdad?, que hay una parte que va a ser Dios, pero una parte que nos toca a nosotros para aguantar, ¿verdad?, esta carne y buscar el redención. Es como Jesús, el ejemplo que dio Jesús es que él vivió por medio de la vida del Padre. Él vivió sometido completamente a la voluntad de Dios y él mismo lo dijo, el que quiera venir de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, ya yo hice mi parte, yo llegué a ustedes, me hice carne, voy a morir, voy a derramar mi sangre, pero ustedes tienen que negarse y tomar su cruz cada día para seguirme. Y eso, y verdad, vamos a concluir con esto, los ejemplos de Jesús sobre la salud mental, porque Jesús fue ejemplo, Él nos dejó ejemplo a nosotros. Y quizás te dirá, pero Jesús era Dios, es imposible que Él tuvo, ¿verdad?, luchas mentales. Él tuvo luchas en el desierto, Satanás lo tentó, en el Getsemaní Él tuvo luchas, pero Él dio ejemplo, ¿verdad?, de cómo lidiar y de cómo mantener una mente renovada. Inclusive, Él no tenía que bautizarse, el mismo Juan Bautista le dijo, ¿tú quieres que yo te bautice a ti? Bautízame tú a mí. Él le dijo, deja, para que se cumpla toda justicia, esto tiene que suceder, yo tengo que dejar ejemplo. Y Jesús nos dejó ejemplo a nosotros de cómo mantener una mente saludable, ¿verdad? Él no lo necesitaba porque él era todo hombre perfecto, en él no había pecado, pero todo lo que él hizo, lo hizo para dejarnos ejemplo a nosotros. Y una de las cosas que Jesús, y esto me ministró a mi vida, mi esposa compartió esto conmigo y dije, ¿sabes qué? Voy a usar esto para compartirlo con la clase. Y es que lo primero que vemos en eso es que Jesús buscaba reclusión. Alguien que me lea Mateo, siempre menciono la S, Mateo 6, versículo 29 al 32. Reclusión significa que Jesús siempre buscaba, él separaba momentos para estar solo. Él buscaba momentos y vamos a ver, ¿verdad?, cómo lo dice en Mateo 6, 29 al 32. Mateo dice, pero os digo, Mateo 6, 21. Sí, pero escribí, yo creo que es Marco. Mateo, Marco. Marcos 29, Marcos 6, perdón, versículo 29 al 32. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles le juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solo en una barca a un lugar desierto. Y si usted lee los 4 evangelios, Jesús siempre, la Biblia menciona de que él iba a lugares a aislarse, que es lo que significa la palabra reclusión en griego, se dice apomonosis, que significa aislarse, estar solo de una manera recluida. También esa palabra reclusión significa
encerrarse en una prisión o en una fortaleza voluntariamente o a fuerzas. O sea, Jesús siempre buscaba la manera de cómo aislarse de la multitud. Él compartía con la multitud, pero había momentos donde el mismo Jesús, la Biblia dice que él se fue de una región a otra para alejarse de la multitud, pero la Biblia dice que cuando se enteraban que Jesús estaba ahí, se llenaba la casa. Jesús siempre buscaba la manera y una de las herramientas que Jesús nos da a nosotros como ejemplo es para tener una mente saludable, que es ok, está bien, ¿verdad? Tomarse un tiempo y aislarse, Ujú. alejarse de la situación, alejarse de la multitud, tomar un tiempo a solas para fortalecerse, para recobrar fuerzas. Jesús se lo enseñó a sus discípulos y él mismo lo practicaba. Jesús vivió una vida bien disciplinada porque él nos dejó ejemplo a nosotros. Am, lo próximo que hizo Jesús es que Jesús oraba. Si hay algo que vemos, Jesús nunca oraba con sus discípulos. Jesús siempre oraba solo. Hay personas, ¿verdad?, que si no tienen un partner, y no es malo, ¿verdad? Usted puede tener un compañero, una persona, pero una de las cosas que Jesús dejó como ejemplo es que la oración es algo íntimo. La oración es algo personal entre tú y el Padre. Y Jesús siempre oraba, Jesús siempre oraba aparte. Él tenía momentos íntimos para hablar con Dios. Esa parte de evaluarse y examinarse, Jesús no tenía que hacerlo, ¿verdad? Él no se tenía que evaluar o examinar porque él estaba perfectamente, eh, mentalmente y perfectamente seguro de lo que él vino a hacer a la tierra. Pero a nosotros nos toca esa parte de la oración es para evaluarnos, para examinarnos, pero es un momento íntimo. Alguien que me busque Marcos capítulo 1 versículo 35 y Lucas 5 versículo 16. 1:35. Ujú, Dice, de la Marcos 1:35. ujú. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y Lucas 5 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Otra herramienta, otro ejemplo que Jesús nos deja a nosotros para tener una salud en nuestra mente es la oración. Ese momento íntimo de separar un momento de tener intimidad con Dios. La oración es tan íntima que el mismo Jesús dijo en Mateo 6 de que cuando oremos al Padre dice que nos encerremos en nuestra cámara secreta cerrando la puerta y nuestro Padre que nos oye y que nos ve en secreto nos recompensará en público. Inclusive, como le dije, Jesús nunca oraba con sus discípulos al punto que sus discípulos fueron los que le preguntaron a él, enséñanos a orar. Y aquí dice que él se levantaba muy de madrugada cuando era aún oscuro. Allá en el Medio Oriente, el día comienza a las 4, 3, 4 de la mañana. Según los teólogos, ¿verdad? Los estudiosos piensan que Jesús oraba desde las 4 de la mañana casi hasta las 10, 11 de la mañana. Él separaba todo ese tiempo de oración íntima con Dios. Escuché a un predicador, no sé si lo han escuchado, Miles Monroe. Él habla de que Jesús nos enseñó a nosotros que cuando pasamos más tiempo con Dios, pasamos menos tiempo con los hombres. Y él dio un ejemplo, porque él dice que, él da el ejemplo del joven endemoniado, que el padre le trajo a su hijo endemoniado y los discípulos no pudieron echarlo fuera, mas sin embargo Jesús vino, en un instante le dio sal y salió. Y él dice que los discípulos empezaron a captar, espérate, él pasa tanto tiempo haciendo esto que se llama oración, pero cuando hace un milagro y expulsa a un demonio, lo hace rápido. Entonces dice, mientras más intimidad tengamos con Dios, menos tiempo tenemos que perder con lo terrenal, con esas cosas. Y eso es lo que Jesús enseñó.
Pero hay veces que lo hacemos al revés. Pasamos más tiempo en lo terrenal y poco tiempo en esa intimidad con Dios. Y por eso muchas veces entramos en una frustración mental ¿verdad? Porque no sabemos balancear eso. Jesús nos enseñó eso, pasar el tiempo íntimo en la oración. Quería decirte algo, Ajá, ¿sabes? Que cuando vamos a la misma palabra, nosotros tenemos un mal, y el mal es que nosotros cuando tenemos una situación, Dios mío, nos dedicamos a pensar y como que invertimos mucho tiempo pensando y poco tiempo actuando de rodillas. Y si nosotros nos vamos, yo desde que no lo escuchaba y nunca lo había aplicado, cuando decía, en esto pensar, mira cómo te da la clave. En todo lo puro, en todo lo amable, si tienes virtud alguna en esto pensar. En otras palabras, dedica tus pensamientos en lo que va a traer bendición y lo que va a renovar tu corazón, a renovar tu ánimo y no utilices tu tiempo para pensar en lo que no puedes resolver. Quería rapidito antes de que te fuera. ¿Quién es mejor que Job? ¿Quién fue Job? ¿Qué pasó Job? Y cuando tú vas a hacer esta palabra que se encuentra en Job 8, 5 al 7, dice, si tú de mañana buscares a Dios, te tienes un secreto. Si de mañana comienzas a estudiar buscando al Señor, ¿por qué la mañana? La mañana es tiempo donde hay tranquilidad, donde hay paz, donde te levantas fresquecito. Saca tiempo, dedícalo al Señor y rogares al Todopoderoso. ¿Qué va a pasar? Si fueres limpio y recto, algo va a pasar. Cuando conectas con el Señor hay una transformación, no es una experiencia emocional, es una experiencia espiritual de transformación. Y cuando esto sucede, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado va a ser muy grande. Si nosotros, y hablaba yo esta mañana, espero que tome un tiempo, hablaba esta mañana, si no me engaño, con él, no sé si era. Yo sé que está hablando con alguien esta mañana, así de lo pasó. Y así, no recuerdo bien por la letra. Y estaba mencionando esto, de que cuando nosotros ofrecemos menos tiempo a pensar en lo que nos rodea y más tiempo a dedicarse al Señor y a creer en sus promesas y sacamos aparte todas las promesas que Dios nos está dando en la palabra y nos sostenemos de eso, menos actuaríamos en la carne y menos tiempo le daríamos a los pensamientos que vienen a destruir tu día. Exacto. Y creo que el ejemplo de Jesús era distinto con los fariseos porque no tenían intimidad con Dios y les gustaba orar en público, ¿no? La atención, sí, la fama, no sé, pero por eso Jesús lo hizo al contrario. Exacto, o sea que Jesús enseñó esa intimidad que usted sabe cuando una persona tiene relación con Dios en intimidad porque se va a manifestar en su conducta, en sus acciones, el fruto se va a revelar si esa persona tiene intimidad con Dios. Lo próximo, para ir ya terminando, Jesús priorizó, yo creo que lo escribí mal, el descanso, o sea, en Marcos 4, 37 al 39, ahí Jesús, ¿verdad? Vemos la historia de la tormenta que se desató cuando iban a cruzar a Gadara, cuando Jesús le dijo, vamos al otro lado, se desató una tormenta y la Biblia dice que Jesús se quedó dormido en la popa. O sea, otro ejemplo que Jesús nos da a nosotros es aprovechar el momento de descanso de ese momento de dormir, de descansar. Jesús se quedó dormido no en cualquier lugar. Hay un predicador amigo mío que me enseñó esto, que cuando él me lo enseñó, wow, ¿verdad? Jesús, nótese que Jesús se quedó dormido en la popa. En la popa es donde la barca tiene el peso para mantener la estabilidad. Y mientras más peso haya en la popa, más estabilidad tiene la barca. Y es interesante que Jesús se quedó dormido en la área de la barca donde mientras más peso tenga, más estabilidad hay. Y Él es la roca. Él se quedó dormido en el lugar de estabilidad. Y ahí Él nos enseña a nosotros y nos da ejemplo de ese descanso. Muchas veces
¿verdad? No, perdemos el sueño. Yo, por mi condición de ADHD, a mí se me hace difícil dormir, porque mi mente está a 100 millas por hora, ¿no? Tengo tantos pensamientos en la mente y cuando me acuesto a dormir, empiezo a gritar, duérmete, 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 porque estoy pensando en tantas cosas a la misma vez y me estoy moviendo. Bueno, mi esposa puede dar testimonio, ¿verdad? De que estoy tirando patadas y sí, porque estoy con la mente corriendo, y se me hace difícil coger el sueño. Sin embargo, Cristo nos da a nosotros ejemplo de que tenemos que descansar. Am, Cristo también practicó lo que es la gratitud, dar gracias, expresar agradecimiento. Cuando él partió el pan, ¿verdad? Y le dio de comer a la multitud, antes de hacerlo, él dio gracias. Fue una persona con mucha gratitud. Él daba agradecimiento siempre, aun cuando fue a resucitar a Lázaro. Él le dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. Él, ¿verdad? Ser agradecido aun con lo poco que tengamos. Pablo dijo que estemos contentos con lo que tengamos, aunque sea, Pablo dijo, yo sé lo que es estar en escasez, sé lo que es tener abundancia, sé lo que es estar desnudo, tener vestido, Pablo dio ese testimonio también, ¿verdad? De que todo el tiempo estemos agradecidos, porque, ¿verdad? Todos los días que nos levantamos es una nueva oportunidad para poder, ¿verdad? Ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Y por último, Jesús mostró perdonar. Mateo 6 14 al 15 que ahí Jesús dice, ¿verdad? Que tenemos que perdonar como el Padre nos ha perdonado a nosotros, pero es que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, el Padre tampoco nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. El perdón es una alma bien poderosa, ¿verdad? Yo personalmente puedo testificar de eso. A mí se me hizo difícil perdonar a una persona por el daño que me hizo. Fue un daño tan fuerte que creció un odio, una rebeldía en mí contra esa persona que yo no sabía cómo, ¿verdad? No, le gritaba a Dios, yo no voy a perdonar a esa persona jamás. Pero cuando llegué a ese momento de perdonar, yo sentí ese alivio. Ahora, nosotros, el perdón de Dios, ¿por qué es diferente al perdón de nosotros? Porque nosotros tenemos una mente finita, ¿verdad? Hay personas que yo he escuchado mucha gente decir, no, que el verdadero perdón es el que perdona y olvida, pero nosotros no podemos olvidar porque somos humanos. Dios sí, porque Él tiene una mente infinita. Él sí dice, yo perdono y olvido. Dice, y arrojo tus pecados a los profundos de la mar y me olvido de ellos. Nosotros somos humanos, ¿verdad? El verdadero perdón es que cuando esa persona que tú perdonaste la ves, ya lo que sucedió no te afecta más, porque hubo un perdón genuino, hubo una sanidad genuina. Ujú. Pero si tú ves a esa persona y todavía, como dice el puertorriqueño, está esa espinita ahí, quiere decir que no hubo un perdón genuino. Todavía, ¿verdad? Hay algo ahí que tiene que ser Ajá. sanado. Jesucristo, no importando la condición, no importando, ¿verdad? El estado de la persona, Jesús siempre perdonó a la mujer que fue sorprendida en adulterio, al paralítico que llevaba 38 años en el estanque de Betesda, le dijo, tus pecados te son perdonados. Al que los cuatro amigos lo hicieron descender por el techo, que rompieron el techo, Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto y muchos más ejemplos Jesús nos ha dejado a nosotros de cómo tener una salud mental, de cómo tener una mente renovada y transformada. Así que, ¿verdad? Hasta aquí esta clase y pues gracias Ah, y le paso la parte al pastor. bueno, gracias Alexis sí, por compartir esta sabiduría con nosotros esta tarde y las de antes también. Vamos a terminar con oración, si alguien tenía eh, una petición. Sí.
la lecta, que Dios le dé dirección y yo sé que ahora que yo a terminar, para que ella pueda enfocarse y conseguir el trabajo que tanto desea, ¿verdad? Pero cuando una persona es ansiosa, piensa en todo y la está estorbando. Pensar en que tiene que hacer una entrevista. Era algo tan Wow. simple. ¿A dónde? La tiene ella y dijo, Dios abrirá Cualquier puertas. trabajo. ¿Mm? Oh, ujú. Es solo hacer una entrevista, ya bien perfeccionista. Y la beca pues quiere como que dar esa, y está debatiendo en que soy adulta, pero me ven como niña y cómo demuestro que soy. Este proceso, digo, hay que orar. Ciertamente Dios está en control. Everywhere she goes, they give her kids names. Ya. Pobre. That is messed up. Todos hijos. Esta no pasó a mí. No sé. Amén. Siempre seguimos orando por los hijos. Sí, Por Alexi y la familia. por que supuesto. Ujú. Amén. Amén. Por mí también, porque recibí una noticia que me tomó de sorpresa. Me hicieron un examen unos laboratorios y salió que tengo kidney disease Mm, y tuvo que ver con los suplementos que yo he tomado por mucho tiempo. So it was kind of like a shocking news to me, but confiamos en verdad que no, me explicaron que son 5 etapas y estoy en la etapa 2, pero en la etapa 3, 4 y 5 hay fallo renal y diálisis, y trasplante y todo ese tipo de cosas. Pero obviamente me mandaron a suspender todos los supplements and stuff que siempre he tomado por toda la vida. Pero para que Dios ponga su mano en eso. amén. Amén. Y también por mí, porque me llegaron los resultados de las rodillas y tengo, ellos le llaman condrocalnosis, algo así, la rodilla, el calcio, el calcio me está comiendo los cartílagos de las rodillas, am, artritis, tengo artritis, y eso coge los joints. Ahora mismo esta mano me duele, um, so, para que Dios, ¿verdad?, se glorifique, pero también hay que hacer de otra parte, porque leyendo y buscando información, dice que haciendo ejercicio, con esa condición, ¿verdad? Y es algo que soy un poquito vaguito en esa área, pero pues me tengo que esforzar, ¿verdad? Para si quiero, porque es una condición que si no se trata a tiempo, Sí. me puede